Buenas tardes, bienvenidos todos y todas a esta segunda sesión pública de resolución del presente año. El día de hoy, la magistrada y los magistrados estarán resolviendo el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número TEA-JDC-004/2019, el cual fue turnado a la ponencia de la magistrada Claudia Eloísa Díaz de León González, en el que el promovente, el licenciado Tomás Rangel Altamira, en su carácter de presidente de la Asociación Política Estatal Voces Hidrocálidas, se duele sobre la pérdida del registro de la misma asociación, dictado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Aguascalientes. Acompáñenos a ver qué resolverán la magistrada y los magistrados de este tribunal electoral. Además, los invitamos a que visiten nuestras páginas de Facebook, Twitter e Instagram. De pie, por favor. Procedemos a sentarnos, por favor. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y todas, siendo las 12 horas con un minuto. Da inicio la segunda sesión pública de resolución de este Tribunal Electoral Local, convocada para el día de hoy, 17 de enero del 2019, por lo que solicito al Secretario General verifique la existencia de quórum legal para sesionar válidamente. Con su permiso, magistrado presidente, doy fe que además de usted se encuentran presentes la magistrada Claudia Eloísa Díaz de León González y el magistrado Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez. Por tanto, con fundamento en el artículo 316, fracción primera del Código Electoral del Estado de Aguascalientes y 21, fracción primera, inciso B, del Reglamento Interior de este Tribunal, certifico la existencia del quórum legal para sesionar válidamente. Muchas gracias, señor secretario. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 316, fracción primera del Código Electoral del Estado de Aguascalientes y 21, fracción primera, inciso C del Reglamento Interior de este Tribunal, se declara abierta la segunda sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Señor secretario, ¿sí va a dar cuenta con el orden del día programado para esta sesión? Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada y magistrado, les informo que el orden del día programado para esta sesión pública de resolución se conforma de la siguiente manera. Punto número 1, aprobación del orden del día. Y punto número 2, proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado por el número de expediente TEA-JDC-004/2019, propuesto por la ponencia de la magistrada Claudia Eloísa Díaz de León González. Puntos que fueron debidamente precisados en la convocatoria que les fue circulada con anterioridad. Es el orden del día programado para esta sesión, magistrado presidente. Muchas gracias, secretario general. Ahora le solicito de cuenta con el primer asunto del orden del día. Magistrado presidente, magistrada y magistrado, les informo que el primer asunto a deshogar en esta sesión pública de resolución es el relativo a la aprobación del orden del día. Muchas gracias, secretario, magistrada, magistrado. Está a su consideración del orden del día. Por favor, manifestarlo por votación de la forma acostumbrada. Gracias. El orden del día ha sido aprobado por unanimidad del Pleno de este Tribunal. Ahora, secretario general, le solicito de cuenta con el siguiente punto del orden del día. Magistrado presidente, magistrada y magistrado, les informo que el siguiente punto del orden del día a deshogar en esta sesión pública de resolución es el relativo a la propuesta de proyecto de sentencia que pone a su consideración la ponencia de la magistrada Claudia Eloísa Díaz de León González. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud, solicito la presencia de la secretaria de Estudios, la maestra Rebeca Yolanda Bernal Alemán, para que nos dé cuenta del proyecto propuesto por la ponencia de la magistrada Claudia Eloísa Díaz de León González. Adelante. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada, magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano identificado con el número 4 de este año, instruido con motivo de la demanda presentada por la Asociación Política Estatal Voces Hidrocálidas, en contra de la resolución CG-R-51/2018, por la que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó la pérdida de su registro. En un primer momento se duele de que la responsable
responsable omitió declarar la inaplicación del artículo 3º transitorio del decreto 91, por el que en el mes de mayo del 2017 se publicaron diversas reformas al Código Electoral, pues dijo que la porción normativa limitaba y restringía el plazo de 3 años con que contaba para realizar su refrendo, atendiendo al artículo 59 del Código Electoral, y que su aplicación resultaba retroactiva. Este agravio se considera infundado, ya que la recurrente pasa por alto que la obligación de refrendo nació con la expedición del Código Electoral en el mes de marzo del año 2015, y a partir de entonces contaba con un plazo de 3 años para refrendar, es decir, su plazo fenecía en marzo del 2018. Sin embargo, el artículo 3º transitorio, lejos de causarle algún perjuicio, amplió el término de los 3 años con que contaban las asociaciones políticas para su refrendo, extendiéndolo hasta el 30 de noviembre del 2018. De ahí que la porción normativa sea legal y constitucional sin ser su aplicación retroactiva, por lo que no es posible declararle la aplicación solicitada. Ahora bien, en suplencia de la queja, este tribunal advierte la existencia de violación al principio de certeza, al debido proceso y a la garantía de audiencia. El Consejo General omitió ejercer su facultad reglamentaria y establecer un procedimiento de refrendo que se adecuara al plazo de 18 meses, pues como se expone en el proyecto, los lineamientos aprobados por el acuerdo CG-A-13/17 fueron expedidos a la luz de lo que mandataba el artículo 59 del Código Electoral, vigente hasta el 30 de mayo del 2017. De ahí que violó el principio de certeza en cuanto a que no estableció reglas y plazos precisos, ajustados a 18 meses y que debían seguir las asociaciones políticas que buscaran su refrendo. Además, violó el debido proceso y la garantía de audiencia de la asociación promovente, ya que como se advierte de la resolución impugnada, se sustenta, al igual que el dictamen de pérdida de registro propuesto por la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, sobre el procedimiento del acuerdo 13 del 17 que no cobraba aplicación al plazo de 18 meses previsto en el artículo 3º transitorio del decreto 91. Y del análisis del expediente integrado con motivo del refrendo de registro, es claro que la autoridad fue omisa en pronunciarse en relación a la intención de refrendo de registro que la asociación le presentó el 29 de enero de 2018, ya que con motivo de la misma y al no existir procedimiento claro, podía ser del conocimiento de la asociación los requisitos necesarios para su refrendo, indicándole plazos para su presentación, previendo garantía de audiencia para que, de ser el caso, la asociación subsanara errores u omisiones. También cuando la asociación le informó del día y hora en que celebraría la Asamblea General de Refrendo, la responsable se limitó a realizar designaciones de funcionarios públicos del Instituto para que comparecieran a la Asamblea sin indicar ni precisar cuáles eran las funciones de los comisionados o qué papel jugaban en el desarrollo de la misma, pero aún más, dejó de notificar las asignaciones a la asociación actora. De lo expuesto, es claro que el argumento que la responsable presentó en la resolución impugnada, en el sentido de que la asociación incumplió con los requisitos de refrendo y no dio seguimiento al procedimiento, y que ello tenía como consecuencia que procediera a la declaración de pérdida de registro, fue incorrecto. En conclusión, y como se adelantó, la autoridad administrativa electoral violó el principio de certeza, la garantía de audiencia y el debido proceso en perjuicio de voces hidrocálidas, pasando por alto además que entre los fines del Instituto Estatal Electoral se encuentran los de contribuir al desarrollo de la vida democrática, asegurando a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y de participación ciudadana, debiendo coadyuvar a la difusión de la vida democrática. Por todo lo anterior, es que en el proyecto se propone revocar tanto el dictamen de pérdida de registro aprobado por la Junta Estatal Ejecutiva como la resolución CG-R-51/2018, por la que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó la pérdida de su registro, y ordenar la reposición del procedimiento de refrendo de la Asociación Política Estatal Voces Hidrocálidas en los términos que se puntualizan en la sentencia. Es la cuenta magistrada magistrados. Muchas gracias, secretaria. Magistrado, está a su consideración el proyecto que nos acaban de dar lectura. No sé si hubiera algún comentario al respecto. Adelante, magistrada. Gracias, maestra Rebeca. Estuvo muy clara la cuenta y como podemos ver en el asunto que estamos poniendo a su consideración, se está estudiando la legalidad de la determinación de la autoridad electoral que declara la pérdida de registro de la asociación política como tal.
En el proyecto, como ya se vio, se hace un estudio integral del procedimiento seguido y de la fundamentación y motivación de la autoridad responsable para tomar esta determinación. De su análisis, llegamos a la conclusión de que tal determinación fue indebidamente fundada y motivada, así como violatoria del debido proceso, en particular de la garantía de audiencia y del principio de certeza, afectando la esfera jurídica y la existencia de la asociación promovida. Ahora bien, para realizar las consideraciones por las que se determina la revocación del acuerdo en la ponencia a mi cargo, se parte de la idea del respeto y la garantía de los derechos humanos, tanto de los individuos como de la agrupación política, como se establece en la Constitución política. En este sentido, es importante resaltar que el papel que cumplen en la sociedad las agrupaciones políticas y su relevancia para la formación y desarrollo de una cultura política e informada por su participación en la vida democrática del país, ya que son un vehículo más de participación de los ciudadanos en la cosa pública, donde además ejercen su derecho de libre asociación consagrado en el artículo 9 de la Constitución. Estos derechos no pueden ser restringidos sin un debido procedimiento. El propio marco constitucional y convencional obliga a los estados a tener un marco jurídico puntual respecto de las reglas que reglamenten el ejercicio y restricciones a estos derechos necesarias para una sociedad democrática. Me refiero a la necesidad de observar esto al momento de restringir un derecho fundamental. En el caso particular, la autoridad dictamina la pérdida de registro de la asociación por no haber llevado a cabo ninguna actuación dentro del procedimiento para conseguir su refrendo. En el proyecto se habla de la pertinencia y legalidad del refrendo como mecanismo de verificación para seguir considerando a estas asociaciones como activas y susceptibles de recibir fondos públicos, ya que estas asociaciones, si bien nacen conforme a las reglas del Código Civil, se consideran sujetos de derecho electoral según la propia interpretación que hace la Suprema Corte y la Sala Superior en acciones de inconstitucionalidad en diversas tesis. El refrendo que se le pide a una asociación para continuar con su registro como tal implica que se verifique la intención de al menos el mínimo de sus asociados requerido para poder seguir perteneciendo, para que manifieste su intención de seguir perteneciendo a esta asociación. Entonces, este refrendo es una condición sine qua non para la conservación del mismo, y la resolución que dictamine su extinción incide directamente en los derechos de asociación de los agremiados, afectando también a la sociedad en general. En el caso particular, a la asociación, como ya se dijo, se le cancela su registro por no llevar el procedimiento. Sin embargo, al estudiar lo actuado por la asociación y por la autoridad, concluimos que para el caso concreto no existieron reglas específicas que determinaran el qué, el cómo y el cuándo debían hacerse todos estos pasos para llevarlo a cabo, generando una falta de certeza y provocando a su vez que no se le diera la garantía de audiencia a la asociación para poder reponer omisiones o subsanar errores. Máxime que las reglas existentes, al ser válidas, no eran aplicables al caso concreto porque no daban los tiempos que otorgaba el tercero transitorio de la regla. En un caso similar, también de Aguascalientes, de las mismas asociaciones referente al procedimiento de refrendo y su regulación, la Sala Regional, en el procedimiento, en el juicio ciudadano 460 del 2017, expone, y lo leo: el Consejo General del Instituto Local tiene facultades para emitir los acuerdos correspondientes a fin de hacer posible la aplicación de la ley. Por tanto, si el legislador de Aguascalientes previó en el artículo 59, párrafo séptimo del Código Electoral Local, de manera general, que las asociaciones políticas acreditadas deberán refrendar su registro cada 3 años mediante la ratificación que acuerden sus miembros en Asamblea General, refrendo que deberá ser acreditado para el registro inicial, es indispensable que la autoridad administrativa electoral detalle cómo debe realizarse el procedimiento de refrendo de las asociaciones políticas estatales registradas. Derivado de esta sentencia, si bien en su momento se emitieron reglas, como ya dije, estas reglas no eran aplicables al caso concreto. Por otro lado, también se hace un estudio de constitucionalidad de la medida impuesta por el tercero transitorio, donde se determina que el plazo de 18 meses otorgado para el refrendo no se aplica retroactivamente en su perjuicio. Entonces se propone revocar el dictamen y el acuerdo para que la autoridad reponga su procedimiento
y derivado de las manifestaciones de la asociación a lo largo de su escrito, se hace un estudio de los fines y las facultades del instituto para que en congruencia y para lograr justamente la consecución de sus fines, como es la tutela de los derechos político-electorales y su contribución al desarrollo de la vida democrática, brinde todo el apoyo necesario a la asociación para superar los obstáculos que se le presenten y que estén dentro de la esfera de competencia de la autoridad, ya que en uso de sus facultades implícitas no estaría impedido para ello. Ese es el proyecto, magistrado. Muchas gracias, magistrada. No sé si el magistrado Jorge. Adelante. Sí, con su venia, magistrado presidente. Adelante. Magistrada, me pronuncio a favor del proyecto que nos presenta la ponencia de la magistrada Díaz de León y brevemente, muy brevemente, porque ya ha sido muy bien expuesto tanto en la cuenta como en la explicación que nos da la magistrada, señalaré algún punto que pues, a mí me generó este acompañamiento. Coincido con el tópico relativo a la constitucionalidad, no hay una aplicación retroactiva aquí de esta norma, incluso le favorece. Las fechas coincidían, era 2018 de todas formas, cuando tenía esta asociación que inicia el procedimiento y se extendió de marzo a noviembre este plazo, por lo que no hay una aplicación a su esfera jurídica ni una aplicación retroactiva por parte de este artículo transitorio. El procedimiento en sí. Se dicta una resolución que se basa y se fundamenta en el acuerdo CGA 13 del diagonal de 2017, precisamente motivado por aquella resolución de la Sala Regional Monterrey que nos daba noticia la magistrada, JDC 460 de diagonal de 2017, donde se le dice claramente al instituto que las cuestiones en relación al referéndum que establece la ley son genéricas. Y para acompañar debidamente esta clase de asociaciones que recordemos y partamos que el hecho de que hacen vigente el derecho fundamental político de asociación, era necesario detallar el procedimiento respectivo. Lo detallan, pero esto era para el año 2017. Como se ejemplifica en la hoja 21 del proyecto que nos presentan, con 4 ejemplos de las fracciones que maneja este acuerdo, las fechas simplemente lo empatan. Aquellas fechas estaban diseñadas para un periodo de 3 años y este transitorio establece un periodo de 18 meses. Simplemente no cuadra. Se habla además en ese acuerdo de que es necesario, por ejemplo, abrir un expediente respectivo, y me llama la atención que en el procedimiento que se llevó a cabo en este refrendo o intento de refrendo, se genera una presentación de un escrito por enero, el 1 de enero, si no me equivoco, y pues no recae, ahí era una posible segunda oportunidad para, casuísticamente, en el caso concreto, el instituto poder decir, mira, radico esto, formo un expediente, como lo decía el mismo acuerdo 17 en el que se fundamentó, formo un expediente y te indico qué pasos siguen, qué tiempos tienes y cómo lo vamos a ir desarrollando todo este procedimiento. No se hace simplemente, pues como que se deja ahí, se dictan otros 2 acuerdos y se llega a una conclusión. Pues no, es un procedimiento formal, no jurisdiccional, pero todo procedimiento ante una autoridad administrativa, seguido en cierta manera, que va a concluir con una resolución, debe de respetar el debido proceso, debe de llevar acuerdos y debe, de acuerdo a esta determinación ya tomada por Sala Regional Monterrey, debe clarificar y dar certeza acerca del procedimiento. En ese sentido, acompaño el proyecto y me parece adecuado también en cuanto a los efectos que se proponen para que el instituto, al margen de llevar este procedimiento debidamente, también tome en cuenta que tiene que auxiliar a esta clase de asociaciones para que puedan en un momento dado consecuentar este derecho fundamental de asociación que tienen las personas que se encuentran en la misma, ¿sí? ¿Sería cuánto? Muchas gracias, magistrado Jorge. Bueno, yo quisiera señalar solo algunos puntos. Efectivamente quedó muy claro con la licenciada y con el licenciado Jorge, pero sí me queda más que señalar que
en primer término este asunto llegó como asunto de apelación y luego lo tuvimos que reencauzar por las cuestiones de que no es, las asociaciones políticas, precisamente lo ha dicho la Sala Superior, no son propiamente partidos políticos, su nombre lo dice. Revisten de características diferentes a los partidos políticos, incluso sus prerrogativas son diferentes a los partidos políticos, porque incluso ellos no pueden ni siquiera tener candidatos, no pueden tener, si bien tienes prerrogativas en cuestión financiera, pocas, pero la característica de ellos, su naturaleza es muy diferente a un partido político, y bajo ese contexto constitucional decidimos reencauzarlo y darle una figura distinta para que fuera bajo un juicio para la protección de los derechos político-electorales, y obviamente pues dejándole a salvo los derechos a quien está quejándose en este tipo de asuntos y salvaguardándole el derecho que tiene dentro de la Constitución. Después de señalar esto y para que la ciudadanía lo conozca, me parece de suma importancia lo que señalaba la proyectista y la magistrada, y lo comentábamos, dentro de los fines principales, desde el nacimiento del IFE, desde el nacimiento del INE, desde el nacimiento del Instituto Estatal, Comisión Estatal Electoral, desde el nacimiento del Instituto Estatal Electoral, desde el nacimiento de las raíces propias de por qué fue creado los organismos autónomos ciudadanos para que llevaran a cabo las elecciones, los objetivos, los fines primordiales que llevaron a la creación de estas instituciones, fue precisamente eso, la participación ciudadana, que el ciudadano estuviera presente en todos y cada uno de los actos, que esas instituciones coadyuvaran con ellos para que los apoyaran, para que todo el andamiaje y toda la gente que quisiera acercarse a participar esté conforme, obviamente cumpliendo ciertos requisitos, pero no siendo tan estrictos y dándole obviamente la oportunidad de lo que manejaba la magistrada, de ese derecho de audiencia que tenemos todos los ciudadanos. Porque así lo maneja la Constitución. Porque la Constitución nos maneja el apegarnos al artículo primero constitucional, 14, 16 y 17, y eso nos da la certeza necesaria a todo gobernado. Y en esa medida debemos de tener claramente lo que decía la magistrada, bien fundado y motivado lo que nos tengan que decir cada autoridad. No puede en determinado momento, pues me traes un escrito, sí, me traes un escrito, me lo dejas, lo dejo pasar y que siga pasando el tiempo, es un derecho de petición y no le doy ninguna contestación. A un derecho de petición bajo una autoridad que tenemos la obligación de contestar, no le damos esa contestación, entonces no sé qué es lo que estemos haciendo entonces en ese tipo de cosas. Yo creo, y en este asunto yo creo que sí fue una omisión de parte, con todo respeto lo digo, de parte del Consejo General, de regular y establecer con toda claridad el procedimiento de referendo para el registro de las asociaciones políticas. Lo comentábamos, se deben de fijar claramente las reglas que debe de seguir en la organización de una elección. Las reglas deben de quedar perfectamente claras para que se cumpla con el principio primero de legalidad y luego de certeza. Porque si no le deja las reglas claras, pues todo el mundo va a hacer lo que tenga que hacer. Entonces, en esa situación yo considero que no se observó ni se dio la posibilidad a la asociación actora de que ejerciera como parte del procedimiento de referendo de registro su garantía de audiencia. Se le da ya hasta el final y dice, te damos un término de 72 horas, pero bajo el dictamen, y ya hasta el final, ya el dictamen de que dice que va a perder el registro, en donde dice, di a lo que tu derecho convenga,
Pues sí, pero ya no le hice la oportunidad de poder decir todo aquello que quería decir, coadyuvar, ayudarlo, apoyarlo para que caminara, porque ese fue el sentido. Un servidor fue el iniciador de estas asociaciones políticas, y yo recuerdo que el sentido era precisamente eso, apoyarlos a que todo tipo de asociaciones, porque el sentido de la reforma en aquel tiempo fuera que se asociaran, porque es un derecho de asociación que tienen todos, y les apoyábamos con gente dentro del instituto en aquellos tiempos, y les apoyamos para que se llevaran a cabo sus asambleas, para que cumplieran con todos los requisitos. Y en esta ocasión no sé qué pasó, se les dejó pasar, no se cumplió con el debido proceso, y creo que sí hubo una omisión por parte del Consejo General, y específicamente lo maneja la sentencia de algunos funcionarios del Instituto Electoral, que tienen las funciones y atribuciones muy claras, y que efectivamente la reglamentación que existía, como lo comentábamos, pues no es clara. Le decía, bueno, sí te mando a algunos funcionarios para que vayan a la asamblea. ¿Y? O sea, ¿a qué van? ¿Cuál es el objetivo de que asistan? ¿Estar parados? ¿Qué es la función que van a hacer? O sea, ni siquiera ellos a quien mandaban tenía la certeza que era lo que iban a hacer. Yo creo que la fundamentación y la argumentación en cuanto a la pérdida del registro no se dio con toda claridad, y estoy a favor del proyecto que nos ponen a consideración. No sé si hubiera alguna otra manifestación. Al no haber ninguna otra manifestación, señor secretario, por favor tome la votación del proyecto propuesto. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Claudia Eloísa Díaz de León González. Con el proyecto. Magistrado Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez. A favor. Magistrado presidente Héctor Salvador Hernández Gallegos. Con el proyecto. Magistrado, le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general. En consecuencia, primero, se revoca el dictamen de pérdida de registro aprobado por la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral en fecha 5 de diciembre de 2018, por los razonamientos expuestos en esta sentencia. Segundo, se revoca la resolución CG-R-51/18, aprobada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral en fecha 22 de diciembre del 2018, por la que declaró la pérdida de registro de la Asociación Política Estatal Voces Hidrocálidas, por los razonamientos expuestos en esta sentencia. Tercero, se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral reponer el procedimiento de referendo de la Asociación Política Estatal Voces Hidrocálidas, siguiendo los lineamientos precisados en el capítulo de efectos de esta sentencia. Secretario General, le solicito de cuenta con el siguiente punto del orden del día. Magistrado presidente, magistrado, les informo que los asuntos listados para esta sesión pública de resolución han sido agotados. Muchas gracias, señor secretario general. Al no haber otro asunto que tratar, siendo las 12:29 del día de hoy, 17 de enero de 2019, se da por concluida la presente sesión de este tribunal. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia.